Venga, mira, el otro día, ¿de acuerdo? Voy a contar en este caso una historia. El otro día estaba hablando con mi mujer, le estaba contando en este caso pues lo que estábamos haciendo del evento del evento del amor, ¿de acuerdo? El amor en el aire. Y claro, mi mujer me dijo que ella no sabía absolutamente nada de juego. Sabe cosas que yo le cuento, pero no sabe absolutamente nada de juego. Y me dijo, ¿por qué no haces un vídeo para una persona que no sabe absolutamente nada del juego? El cómo jugar, cómo empezar en esto. Y me pareció una muy buena idea. Así que vamos a ello. ¿Vale? Vamos a coger un reino. Por ejemplo. Este mismo. Vale. Bueno, vamos a partir de la base. Espera, vamos a volver. Aquí. Vale, vamos a partir de la base, ¿de acuerdo? De una persona que no sabe qué es World of Warcraft, ¿de acuerdo? Es la primera vez que entra y qué es lo que tiene que hacer, en este caso, qué es lo que tiene que elegir. Vale, primero tenéis que basaros en una cosa, ¿de acuerdo? Hay dos facciones, ¿de acuerdo? Está la Alianza y está la Horda. Dentro de cada facción hay pues una serie de razas y dentro de cada raza, en este caso, hay una serie de clases, ¿vale? Entonces, la primera decisión que tenéis que tomar es qué queréis ser, si alianzas o hordas. Lo normal es que si conocéis a gente en el juego, gente, amigos que jueguen, pues ellos ya serán o alianzas o serán hordas. Entonces, si queréis jugar en este caso con vuestros amigos, ¿vale? Pues tendréis que elegir esas facciones, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí a la izquierda, ¿vale? La parte de la alianza, ¿de acuerdo? Todas las razas que podemos coger. Y aquí a la derecha tenemos la parte de la horda, todas las razas que podemos coger, ¿vale? En la alianza vamos a ir uno por uno. Podemos ser humanos, ¿vale? Podemos ser enanos, podemos ser elfos de la noche, podemos ser genomos, podemos ser draenei, podemos ser lobos, ¿vale? Wargen, mejor dicho. Podemos ser Pandaren, ¿vale? Podemos ser elfos del vacío, podemos ser Draenei de la luz, podemos ser enanos de hierro, podemos ser humanos de Kultiras o podemos ser mecha genomos, ¿vale? Luego tenéis los Draktyr, pero los Draktyr necesitáis tener como mínimo un personaje nivel 50 para poder tener uno, ¿vale? Ahora vamos con la horda. En la horda podemos ser orcos, podemos ser no muertos, podemos ser tauren, podemos ser trolls, podemos ser elfos de sangre, podemos ser glowing, podemos ser también pandaren, ¿vale? Podemos ser noche eterna, elfos de la noche eterna, podemos ser tauren monte alto, podemos ser orcos vagar, podemos ser troles Zandalari y podemos ser pulperan, ¿vale? Entonces, ya partiendo, bueno, el personaje lo podéis poner masculino o femenino, ¿de acuerdo? Podéis ser humana, enana, elfa, ¿vale? La tenemos también en versión femenino. No os preocupéis si cogéis masculino o femenino porque lo podéis cambiar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Podéis tener la posibilidad dentro de las ciudades de poder en este caso cambiar el aspecto, ¿vale? Ahora, ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer, si vamos a ser alianza o vamos a ser horda, ¿de acuerdo? La facción, tendríamos que elegir en ese caso qué raza vamos a querer ser, ¿vale? Dentro de cada raza hay 12 funciones, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 con los evocadores, pero los evocadores hasta que no lleguéis a nivel 50, con uno de los personajes no podréis tener un evocador, ¿vale?
¿Qué es lo que sucede? Que no todas las razas admiten todas las clases que vamos a poder jugar, ¿vale? Clases que vamos a poder jugar. Vamos a ver si podemos encontrar uno que pueda ser todo, que creo que no lo hay. No, no lo hay. A ver, vamos a ver por aquí. No lo hay. Bueno, vamos a ir moviéndonos. Había uno que estaba más completo. Los troll están más completo. Los troll. Voy a coger los troll en este caso para poder mirar. Vale, tenemos los troll. ¿Y qué podemos ser? Podemos ser guerreros. ¿Vale? Podemos ser cazadores. Podemos ser magos. Podemos ser pícaros. Podemos ser sacerdotes. En este caso sacerdotisa. Podemos ser un brujo o bruja. Paladín. Si queremos paladín, tendríamos que coger otra raza, pero podríamos ser paladines también. Podríamos ser druidas. Podríamos ser chamanes. Podríamos ser monjes. Podemos ser cazadores de demonios. Podemos ser caballeros de la muerte. Y los evocadores, los Dractin, solo pueden ser evocadores. ¿De acuerdo? Entonces, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? El juego, el rol del juego se divide en 4 partes, ¿vale? Se dividen en, cuando juegas una raid, una partida de 25 jugadores, se divide en tanques, se dividen en DPS, que los DPS hay 2 ramas, están los que hacen daño a distancia y los que hacen daño a cuerpo, ¿vale? Y luego están los sanadores, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que no todas las clases pueden hacerlo todo, ¿vale? Es decir, los guerreros, ¿vale? Los guerreros. Cada clase normalmente suelen tener 3 ramas de talento, exceptuando los druidas, ¿de acuerdo? Que tienen, en este caso, 4, y exceptuando los cazadores de demonios y los evocadores, que tienen 2, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, un guerrero puede ser un tanque, ¿vale? O puede ser un DPS a melee con 2 ramas de talentos, ¿ok? Luego tenemos los cazadores. Los cazadores son de daño a distancia. Tienen, en este caso, 2 ramas que pueden hacer daño a distancia y una rama que puede hacer daño de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Luego tenéis los magos, que los magos tienen 3 ramas de talentos y las 3 pueden hacer en este caso daño a distancia, ¿de acuerdo? Su función es daño a distancia sí o sí, ¿vale? Luego tenemos los sacerdotes. Los sacerdotes tienen una rama de daño a distancia, ¿de acuerdo? Y 2 ramas de curación, ¿vale? Tenemos luego el brujo, que el brujo tiene 3 ramas de daño a distancia, ¿vale? Es puro 100% daño a distancia. Tenemos los paladines, ¿de acuerdo? El paladín es uno de los personajes más completos porque puede hacer funciones de tanque, puede hacer funciones de sanador y puede hacer funciones de daño cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Tiene las tres habilidades. Tendríamos los druidas. Los druidas también son los más completos, ¿de acuerdo? Porque los druidas tienen 4 ramas. Puede ser tanque, puede ser sanador, puede ser daño a distancia y puede ser daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Luego tenemos los chamanes, ¿vale? Que los chamanes pueden ser sanadores, pueden ser daño cuerpo a cuerpo o pueden ser daño a distancia, ¿vale? Tenemos también el monje, que el monje también es uno de los más completos porque puede ser tanque, puede ser sanador y puede ser daño cuerpo a cuerpo, ¿vale?
Tendríamos luego los cazadores de demonios, que pueden ser tanques o pueden ser daño cuerpo a cuerpo. Tenemos el caballero de la muerte, que puede ser tanque o puede ser daño cuerpo a cuerpo con 2 ramas, ¿vale? Y luego los evocadores, que aquí en este no lo puedo sacar, tiene también 2 funciones. Puede ser sanador o puede ser daño a distancia, ¿vale? Bien, sabiendo esto, ¿de acuerdo? Lo más importante, ya que hemos elegido en este caso la facción que vamos a hacer, tendríamos que elegir qué raza nos gusta más, ¿vale? ¿Cuál de todas estas razas nos gusta más? Y sabiendo qué raza nos gusta más, ¿de acuerdo? Pues la elegiremos. Hay una excepción con los Pandaren, ¿vale? Los Pandaren, tú cuando eliges los Pandaren, si os dais cuenta, están en la orden, están en la alianza. Tú cuando coges la raza llegas a un punto cuando acaban las misiones iniciales que eliges. Eliges si quieres ser horda o eliges si quieres ser alianza, ¿vale? Luego, también tenemos, dependiendo de cada clase de aquí abajo, llevan un tipo de armadura distinta. Está la armadura de placas, está la armadura de malla, está la armadura de cuero y está la armadura de tela. Hay 4 tipos de armaduras, ¿vale? ¿Qué es lo que lleva cada clase? ¿De acuerdo? Porque aquí ya no se refiere por raza, se refiere por clase. Cada clase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los guerreros, ¿vale? Los paladines y los caballeros de la muerte utilizan placas, ¿de acuerdo? El nivel de armadura es un nivel de armadura más fuerte, ¿vale? Los cazadores, los chamanes, utilizan malla, ¿ok? Luego los magos, los sacerdotes, los brujos utilizan tela, ¿vale? Y cuero utilizarían los pícaros, los druidas, los monjes y los cazadores de demonio, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿verdad? Vale. La armadura en sí da en este caso un poquito igual. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que un tela pues no es un tanque. Un tanque en este caso pues aguantaría más el daño. Daros cuenta que también hay tanques que tienen nivel cuero. Esas son las habilidades que tienen cada uno, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos que elegir en este caso qué queremos ser, ¿vale? Y ya por ejemplo de la raza que queramos ser, elegir en este caso qué clase es la que queremos jugar, ¿vale? Yo recomiendo que en ese caso, para empezar a jugar, seáis un personaje que hagáis daño, ¿de acuerdo? Primero, que seáis un personaje de daño, no jugar en ese caso un tanque o un geal de principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque requiere una serie de habilidades y más que nada porque si te tienes que subir el personaje, en geal te lo puedes subir, pero es muy complicado, ¿de acuerdo? En tanque te lo puedes subir, pero tardas un poquito más, aguantas más, pero tardas más en hacer daño. Lo mejor es un DPS, ¿de acuerdo? Es decir, un daño cuerpo a cuerpo, un daño a distancia para empezar a subir. Aquí pues hay muchas recomendaciones. Estaríamos en este caso los cazadores. Tenemos la posibilidad de tener mascotas que nos ayudan a levear. Los magos también tienen la posibilidad de tener mascotas. Los brujos, bueno, los pícaros también tienen mucha posibilidad de subir bastante bien. Los Pries también tienen posibilidad de subirse bastante bien. Los brujos tienen mascotas, también pueden subirlo bastante bien. ¿Vale? Chamanes, monjes, cazadores de demonio. ¿Vale? De cas, es decir, podéis subiros cualquiera, ¿de acuerdo? Pero os aconsejo que lo subáis en la rama DPS, la rama daño poco a poco, daño cuerpo a cuerpo. Una vez que ya vais dominando en ese caso el daño, ¿vale? Podréis en este caso ir haciendo habilidades de tanque y haciendo habilidades de Geal, ¿vale? Pero vamos, al principio, para empezar, os recomiendo que hagáis en este caso daño, ¿vale? Y luego ya poco a poco, si vuestra clase, la clase que elijáis, lo permite, pues podéis ir probando tanque, ¿de acuerdo? Es muy divertido, ¿de acuerdo? Es muy divertido jugar con un Geal, es muy divertido jugar con un tanque, ¿vale? La función que tienes que hacer dentro de la partida es completamente distinta. Es decir, cuando tú haces daño, tienes que hacer daño y te tienes que preocupar de hacer el mayor daño posible y recibir el menor daño posible.
¿de acuerdo? El evitarlo. Y cuando eres tanque, pues tu función es los NPC, los muñecos en este caso, que te van a atacar, los tienes que aguantar para que los que hagan daño te puedan en este caso matarlos. Es decir, tu función no es matarlos, al revés, es aguantar para que todo el daño te lo hagan a ti, ¿vale? Y luego el Heal, la función que tiene es salvar a todo el grupo. Cuidar mucho del tanque, porque sin el tanque posiblemente caigáis todos. Y en este caso también ir a la vez, pues midiendo en este caso el DPS, ¿vale? El DPS me refiero a ir curando a los DPS. Vale, una vez que ya tenéis en este caso elegido alguno de los personajes, pues nada, simplemente sería crearlo. Vamos a elegir, por ejemplo, un guerrero. Tenemos la opción de personalizar. Y aquí le podemos poner un nombre. Podéis elegir el nombre que vosotros queráis, ¿vale? Y la podéis personalizar. Tenéis aquí un aleatorio en el cual os van a salir saliendo imágenes distintas, o podéis ir vosotros eligiendo el tipo de piel que quieres tener, el tipo de cara, el peinado que queréis ponerla. Este me imagino que sea el color de pelo, pero ha dejado calva ahora, ¿vale? Y el color de los ojos, por ejemplo. Podéis ponerle alguna joya, ¿vale? Si queréis que lleven joya, corona, diamantes, ¿vale? Orejas. Y aquí cuerpo a cuerpo entero. Aquí la veríais en este caso sin armadura, ¿vale? Y podéis ponerle, por ejemplo, podéis elegir si queréis las bandas, por ejemplo, donde cómo queréis que sean las bandas, el color de las joyas, ¿vale? O, por ejemplo, los brazaletes, ¿vale? Daros cuenta que todo esto es personalizable, lo vais a poder ver luego en cualquier momento, ¿vale? Tanto en femenino como si lo hacemos en masculino, ¿vale? Masculino mismo, podemos elegir la cara, podemos hacerlo aleatoriamente, ¿vale? Podemos girarlo para verlo, como lo queremos, ¿ok? ¿Vale? Podemos elegir la cara, las orejas, ¿vale? ¿Ok? Ponemos un nombre, el nombre que nosotros pues queramos, vamos a poner prueba, por ejemplo, a ver si no está cogido. Y mira, nos sale una X diciendo que este nombre está cogido. Le ponemos prueba A, nos dice que está disponible, le damos a siguiente. Y la siguiente punto nos diría, ¿dónde queréis empezar? Elige la zona de inicio, ¿vale? Vale, ¿qué zona de inicio tenemos? Pues por ejemplo, como yo he cogido una raza, que esta raza en este caso es elfo de sangre, Isla del Caminante del Sol es la zona inicial originalmente, ¿vale? Pero también en este caso nos da la posibilidad de empezar en el confín del exilio, ¿de acuerdo? Que es la zona en este caso Draenei, ¿vale? Para empezar, Drafty, perdón, para empezar, ¿vale? Podemos elegir el confín del exiliado, ya tenemos el personaje creado, nivel 1, ¿vale? Simplemente le damos a entrar. Y ahora nos contaría una pequeña historia del personaje. O sea, una pequeña historia. Una voz y lo que se espera en este caso de nosotros. Vale, esto vosotros no lo veréis así, ¿de acuerdo? Porque esta es una serie de add-ons. Tengo vídeos en este caso de add-ons publicados. Entonces eso poco a poco lo vais a ver. Pero básicamente el juego, ahora mismo somos personaje nivel 1. Este es el equipo que tenemos y esta es la habilidad que tenemos actualmente. Entonces tenemos que acercarnos. Todo el que tenga un símbolo de exclamación es una misión, ¿vale? Que podemos coger. Pone caliente luchando contra el muñeco de combate. Aceptamos y nos pide que luchemos con el muñeco de combate. ¿Vale? Tenemos una única habilidad, pues le vamos dando. Pam. Listo. Hemos completado la misión y tenemos que ir a entregarla. Y nos dan 200 de experiencia. Listo. Acabamos de subir casi un nivel. Y nos pone, has obtenido experiencia, subirás de nivel cuando se llene la barra. Esta es la barra que tengo, ¿vale? Pues básicamente, ¿de acuerdo? Vamos a entrar con este.
A ver. Pam, 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 pam. ¿Vale? Eso es importante, te están enseñando en este caso. Te está diciendo que siempre tienes que estar enfrente. Acabamos de subir de nivel y ahora somos nivel 2. ¿Vale? Hemos completado la misión, tenemos el símbolo de interrogación, la vamos a entregar y nos dan más experiencia. Y nos darían otra misión. ¿Vale? Básicamente el juego se basa en esto, en ir haciendo misiones y subiendo de nivel. ¿De acuerdo? Al principio, el subir de nivel es lo más aburrido en este caso. Bueno, aburrido no, pensar que es un aprendizaje. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es un aprendizaje. Poco a poco nos van a ir enseñando las habilidades que tiene el personaje. ¿Vale? Entonces poco a poco iremos aprendiendo según vayamos subiendo de nivel. Nos irán dando habilidades que iremos aprendiendo y podremos en este caso introducirlas en el personaje y en nuestras rotaciones. Todo esto es con el fin de llegar a nivel 70 y cuando lleguemos al nivel 70 ya seríamos en este caso, tendremos el personaje ya desbloqueado por completo todo y ahí ya podremos en este caso elegir qué talentos queremos, cómo los queremos, tenemos más opciones. Cuando llegamos al nivel 70 el juego se basa en hacer mazmorras o hacer bandas, partidas de 5 jugadores, partidas de 25 jugadores o puedes hacer PvP, que es jugador contra jugador, ¿de acuerdo? Que es otra rama del juego, ¿vale? Básicamente al principio es un poco aburrido porque tienes que subirlo, ¿vale? Pero bueno, realmente se suben relativamente rápido. De 1 hasta el 70, que es actualmente el nivel que tenemos, podéis llegar a tardar pues aproximadamente jugando tranquilamente unas 2-3 semanas tranquilamente podéis jugar de esa manera, ¿vale? Y esto realmente es el inicio de World of Warcraft. Y ahora vamos a enseñaros qué es lo que estamos haciendo en este caso. Ahora lo que harías a nivel 70, ¿vale?